Buenas noches. Vamos a hablar de la verdad. ¿La verdad nos hace libres? De eso vamos a hablar en esta noche. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios, porque en Él hay libertad. Vamos a Mateo capítulo 15, vamos a ver una historia de una mujer a la cual se le fue dicho que grande es tu fe. Ya se le había dicho esto mismo a un publicano, a un hombre que no era judío. Y ahora se le dice a una mujer gentil, una mujer que no era del pueblo judío, pero el Señor Cristo mismo le dice, grande es tu fe. Mateo capítulo 15, versículo 21. Y la verdad os hará libres. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, en esta hora damos gracias. Gracias porque la verdad tuya nos hace libres. Gracias porque mi Señor Jesucristo es el único que puede librarnos de esa condenación eterna, darnos esa preciosa vida y esa comunión contigo. Padre, hoy clamamos porque tu palabra, que es viva y eficaz, guíe nuestras almas a un genuino arrepentimiento. Padre, hoy clamamos como clamaba el apóstol Pablo, su clamor era por salvación para con su pueblo. Hoy clamamos con este pueblo redimido, para con este pueblo que estamos acá presentes, por salvación de aquellos que aún no conocen a Cristo, que aún no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Hoy clamamos porque esa preciosa verdad sea clara para sus vidas, y como siervos tuyos podamos proclamar tu palabra con toda claridad, con todo nuevo, como Pablo clamaba a los hermanos que oraran por él, para que hablara tu palabra como debía hablarla, con todo nuevo, con toda valentía, con toda claridad. Guíanos, Padre Santo, a ser sensibles a tu voz y ser instrumentos útiles en tu mano, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y Padre, que en este día haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Padre, clamamos por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre de mi Señor. Amén. Jesús estaba en pleno auge de su ministerio, estaba haciendo milagros allí en Galilea, en Genezaret. Dice que sanaba a muchos que venían a él, cojos, ciegos, de toda clase de enfermedades. Él está allí en su tierra. Y el versículo 21 dice, saliendo Jesús de allí, estaba aquí en Galilea, en Genezaret, y salió al norte, a Tiro, y más al norte, a Sidón, a buscar a una mujer gentil. Nada en la Escritura es por casualidad. Los propósitos de Dios son eternos. No hay absolutamente una hoja de un árbol que se caiga sin su consentimiento. Y cantábamos de ese amor, de la grandeza de nuestro Dios. Él va allí, tiene el encuentro con esta mujer, y dice el versículo 29, justamente después de la narración, dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar
de Galilea. Y el mar de Galilea queda más al sur de donde él estaba. Él tuvo que recorrer toda la región para ir al norte. Estuvo allí y regresó más al sur de donde él estaba, con el propósito de este encuentro con esta mujer. Y esta mujer era del pueblo gentil, no era judía. ¿Hay aquí un judío en esta noche? Porque si no hay un judío en esta noche aquí, todos nos identificamos plenamente con esta mujer, porque todos nosotros somos gentiles. Toda persona que no es judía es gentil. Entonces nosotros nos identificamos plenamente con esta mujer. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, al norte, como lo veíamos. Y he aquí una mujer cananea, una mujer gentil, que había salido de aquella región, clamaba diciendo. En varias versiones busqué ese clamor y nos habla de gritar, de orar, de gritarle a nuestro Dios. ¿Y cuál era el grito de esta mujer? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David. ¿Esta mujer conocía la palabra de Dios? Sí la conocía. Sabía que Jesús era el rey que Dios había prometido, descendiente de la familia de David. Sabía que era el rey que habría de venir a salvar a la humanidad de sus pecados. Esta mujer conocía plenamente quién era Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y cuál era el motivo por el cual buscaba a Jesús? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amigo, tú que nos acompañas en esta noche y que aún no conoces la verdad, ¿cuántas personas creen que han estado orando por usted? Porque no es casualidad que estemos aquí reunidos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han orado por usted? No sabemos. Pero qué gran bendición que haya personas orando por nosotros y por aquellas personas que aún no tienen a Cristo. ¿Cuántas personas en este mundo viven sin que nadie ore por ellos? ¿Es importante la oración? Si estás tú aquí presente en esta noche y no conoces la verdad y no has sido libre por la preciosa obra de Cristo, es porque alguien está orando por ti. Qué bueno es la intercesión y qué maravilloso es ver la palabra de Dios cómo nos es de instructiva para cada uno de nosotros. Y mirando la paciencia de esta mujer. ¿Qué trae la fe? La fe trae paciencia. Miremos la respuesta del Señor, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué pensaríamos ante una respuesta de estas? Fe ignorada. ¿Ella desistió? El Señor quería enseñarnos una gran lección. Jesús no le contestó palabra. Mire que no muy comúnmente encontramos esta respuesta en la Escritura. ¿Cuándo la hemos visto? Por el contrario, el Señor, alguien iba a él y él le acogía y le contestaba su oración. Pero dice que no le contestó palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo él dijo, en la nueva traducción viviente dice que respondiendo Jesús directamente a ella, dirigiéndose a ella, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo vemos el panorama hasta ahí para ella? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Lo que veíamos esta mañana, a los suyos vino, pero los suyos que hicieron con él, no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el panorama para ella era completamente desolador.
¿Obtuvo respuesta? La primera vez no obtuvo palabra, la segunda vez obtuvo una negación rotunda. El Señor vino a salvar las ovejas perdidas de Israel, a su pueblo, los judíos. Pero los suyos vino y los suyos no la recibieron. Y gloria a Dios por ello, porque hoy tenemos salvación para nosotros los gentiles. Qué grandeza de nuestro Dios. Que hoy podemos estar proclamando la verdad de Jesucristo. Estamos hablando del Evangelio de salvación, porque es el propósito por el cual nos reunimos en esta noche. En esta noche venimos a hablar de la verdad y la verdad que nos hace libres. La única verdad que nos hace libres. Continuamos con la narración. Entonces ella vino, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo. Entonces, esa mujer, a pesar de ese panorama, ¿cuál fue su reacción? Renegar, quejarse, criticar, desistir. Muchas veces desistimos nosotros. Pero ¿en dónde estaba basada su fe? Esta es la fe. Creerle a mi Señor, porque no es mi tiempo, es el tiempo de mi Señor. El tiempo para mí es creer, descansar en Él y seguir clamando. Así veamos el panorama completamente, que no hay salida, como lo tenía ella. Pero ella se postró y adoró al Señor de los cielos. Dice, Señor, socórreme. Continúa la narración, vuelve y le contesta a él. Respondiendo el Señor Jesucristo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo sigue el panorama? Trágico. En este caso, el pan de los hijos, el pueblo de Dios es el pueblo judío. Ellos son los hijos. ¿Y los perrillos? ¿Qué entendió ella? Que no merecía nada. Pero ahí viene la fe. Y ella le contestó diciendo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa de sus amos. Qué maravilloso podernos identificar en esta noche con esta mujer. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán grande es el poder de Cristo? Que todo fue creado por Él y por medio de Él. Él sustenta la creación con su misma palabra. Él dice hágase y se hace. Y sin embargo, Él mismo vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y esta mujer reconoce que no merecía absolutamente nada, que estaba en una bancarrota completa, que no había esperanza para ella. Esa es la condición que debe tener mi corazón para llegar a los pies de Cristo. Señor, no merezco tu perdón, pero gracias a Dios porque Él es rico en misericordia. Grande la fe de esta mujer, clamaba, reconocía que había algo en ella. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que éramos buenos? O nos aferrábamos a una religión, o nos aferrábamos a nuestros propios pensamientos. Muchas veces yo llegué a decir, déjeme la Biblia aparte que yo con Dios me las arreglo. Yo no soy tan malo, pues sí cometo pecados de vez en cuando, pero imposible Dios me vaya a juzgar por ello como para merecer un infierno. ¿Qué pensaba esta mujer? Que con las migajas del poder de Cristo, ¿qué podía pasar con su hija? Con las migajas del poder de Cristo. Cristo es nuestro Dios eterno, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. Y pensaba en nuestra condición, porque la Escritura es clara cuando
La vida del ser humano que ha conocido a Cristo se parte en dos. Uno, lo que era antes de conocer a Cristo, y uno completamente nuevo después de haber conocido a Cristo. Porque, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Y pensaba en la condición de la hija de esta mujer. ¿Estaba bajo el poder de quién? De Satanás. Estaba poseída por el demonio. Y espiritualmente justamente eso es lo que nos muestra la Escritura. Nuestra condición delante de Dios sin Cristo y la condición con Cristo. Efesios capítulo 2, mi hermano. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Si no tienen la Biblia, si no pueden buscar rápidamente, aquí en la pantalla lo vemos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y la palabra muerto ahí es separado de Dios. Cuando estábamos separados de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces, hay una condición que es vida y otros muerte. Y Él os dio vida, unos que tienen vida y otros que están muertos espiritualmente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de que tuvierais vida estábamos completamente separados, destituidos de la presencia de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces la persona sin Cristo está muerto espiritualmente, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces la persona que está sin Cristo, muerto espiritualmente, pero la persona que tiene a Cristo, vida eterna, vida espiritualmente. ¿Cómo está la persona que no tiene a Cristo? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Es eso cierto? Siguiendo lo que el mundo hace. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Bien interesante, porque puede ser que yo sea religioso mientras estoy en la iglesia, pero salgo y vivo como cualquier otro del mundo, tomando, diciendo groserías, malos pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Hay ahí vida? La Escritura es muy clara y el único terreno que lleva vida es la buena tierra, donde hay fruto. Por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe y que esa fe no me ha llevado a cambiar mi forma de ser. Claro, yo no soy salvo por obras, pero sí hay una manifestación de la fe. Y la manifestación de mi fe son mis obras hechas en Dios. Entonces, una persona sin Cristo anda siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás mismo. ¿Quién es el que le guía? Satanás. ¿Qué hace la gran diferencia? Vamos a ver más adelante. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pensamos que lo espiritual todo es de Dios, y no todo lo espiritual es de Dios. Satanás, Dios le dio potestad para hacer señales, prodigios y milagros. Muchas veces nos dicen que en tal lugar hicieron milagros, que hay sanidades. Y tenemos la plena seguridad de que sí puede ser que es cierto que esos milagros son reales. Lo que de ninguna manera es cierto es que esos milagros sean hechos por Dios mismo. Esa es la gran diferencia. Porque puede ser engaño de Satanás, que es el conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero la persona que va a Cristo
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todo ese engaño. Porque ya no andará conforme a Satanás, sino conforme a su Señor, que es Cristo. Si Cristo no es su Señor, ¿puede ser librado de la potestad de Satanás? Es imposible. El único que me libra de la potestad de las tinieblas es Jesucristo. Porque para eso Él vino, para darme vida a mí que estaba muerto en mis delitos y pecados. Quien merecía morir soy yo por causa de mi pecado. Quien murió fue Él. Pero tú tienes que reconocer como reconoció esta mujer de la historia, de la narración, que Él es el Señor Dios del cielo y de la tierra, y que Él es el único que puede dar libertad. Dice que ahora operen los hijos de desobediencia. Entonces, en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, si yo voy a Cristo, dice la Escritura, como le damos en Juan 1:12, que el que va a Él, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero si no va a Cristo, si tú no has reconocido a Cristo como tu Señor, dice que es hijo de ira, lo mismo que los demás, en los cuales anduvisteis todos vosotros viviendo en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne. El hombre sin Cristo, ¿qué deseo sigue? Los deseos de su carne y de sus pensamientos. No le interesa la palabra de Dios en lo más mínimo. O puede ser que le interese, pero puede ser como los terrenos de la parábola del sembrador. Que sea un corazón duro, que sea un corazón que recibe la palabra con gozo, pero no profundiza, no echa raíces. Y por lo tanto no hay vida, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿quién le guía? Una persona sin Cristo le guía su propio ser, sus deseos, lo que él quiere, lo que él desea, lo que él piensa. El Hijo de Dios le guía el Espíritu Santo de Dios que mora ahora en cada uno de nosotros. Y éramos por la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, regálame Romanos 2:5. Enfaticemos un poquitico aquí porque es fundamental. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 2, versículo 5. Y mientras tanto nosotros vamos a Hechos 17:30. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué es una persona hijo de ira? ¿Por qué la ira de Dios está sobre él? Porque ha escuchado la verdad que lo puede hacer libre, pero ¿qué ha hecho con ella? La ha rechazado. Ha tenido en poco la obra de Dios. Le ha dicho a Dios, no me interesa la salvación que tú me das a través de tu Hijo. Cuando yo reconozco que Cristo es mi Salvador, ¿qué hago con Él? Porque todo aquel que invocare, que clamare como clamó esta mujer, será, invocare el nombre del Señor será salvo. Porque es necesario clamarle a Él, reconocer nuestra condición delante de Dios, que no merecemos absolutamente nada, que de las migajas Él nos da a nosotros que no merecíamos absolutamente nada. Dice, pero por tu dureza, ¿dureza de qué? De corazón, y por tu corazón no arrepentido, atesoras ¿para quién? La salvación es personal. ¿Para quién atesora? Ira para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira para ti mismo.
¿Va a haber un día en el cual juzgará al mundo con justicia? Hechos 17, 30 y 31. Ya estamos ahí en Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a ¿cuántos hombres? ¿En qué lugar? En todos, a todos los hombres en todo lugar, en toda nación, en toda cultura, en toda raza, en todo estrato. La salvación es para todos. Es un mandamiento. ¿Debemos obedecerlo? Claro, tienes que ir a la verdad. Tienes que humillarte delante de Dios y reconocer la grandeza de mi Señor Jesucristo. Reconocer que solamente en la sangre de Cristo hay perdón de pecados, que Él es el Señor del cielo y de la tierra, que Él es el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y me está mandando a mí. ¿Qué tan grande soy delante de Dios? Dicen, los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué tanta fuerza y qué tanto poder tiene el viento y el mar? Comparado con mi fuerza. Y el viento y el mar le obedecen. Pero muchas veces yo oré 20 años después de escuchar la primera vez el Evangelio, creyéndome más fuerte que el viento y el mar, y rechazando la misericordia de Dios. Y gloria a Dios por su bondad y su misericordia. No quise escuchar a la buena, pero el Señor me hizo escuchar a la mala. Cuando estaba completamente en el piso, que no había absolutamente nada para ningún lado donde mirar, miré al cielo y reconocí la grandeza de mi Señor. Reconocí que solamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Tienes que ir a Jesús. ¿Quieres ser libre? Tienes que conocer la verdad que está en la bendita palabra de Dios, la cual es Cristo mismo. ¿Quieres rechazarlo? ¿Atesoras para ti mismo ira? ¿Para cuándo? Para el día de la ira. ¿Por qué? ¿Porque es bueno o malo? Todos somos malos. Todos nos hicimos inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo justo. El único justo es el justo que se hizo injusto por nosotros, los que realmente somos injustos, los que no hacemos nada bueno. Pero gloria a Dios por su misericordia, por su bondad, porque hemos recibido las migajas del poder de Cristo. Él es maravilloso. Él es nuestro Redentor y hoy somos sus siervos que proclamamos la verdad de Cristo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, que reconozcan su condición de pecadores. Por cuanto ha establecido un día. ¿Quién lo estableció? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Un día habrá juicio. ¿Quién será el juez? El mismo Señor Jesucristo. Él será el juez. Un día. Si tú partes de este mundo sin conocer a Cristo, un día tendrás que acordarte de la verdad que se te fue predicada y que tú mismo quisiste rechazar por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por no reconocer al único que te podía dar salvación. Por eso dice la Escritura que el día de salvación es hoy, ahora es el tiempo de salvación, el tiempo aceptable es ahora, porque ahora tenemos esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando ya no haya vida, ¿qué sigue luego? Dice, por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Cuál es el estándar del juicio? Todos somos culpables delante de Dios por causa de nuestro pecado. Pero Dios me va a decir, ¿tú qué hiciste con la salvación que yo envié al mundo para que muriera, para que fuera maltratado, para que fuera humillado? ¿La aceptaste o hiciste las de Pilato? ¿Te lavaste las manos?
¿O hiciste la del rey? Que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser un hombre de Cristo. Y no es por poco. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O eres salvo o no eres salvo. Tú puedes ser simpatizante y con todo y eso irte a recibir el justo juicio de Dios en aquel día. Vamos a Colosenses capítulo 1. Seguimos pensando en la condición de una persona que no tiene a Cristo y una persona que ha ido a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Viene hablando de Cristo y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Una persona que no tiene a Cristo, ¿en qué potestad está? En el poder de Satanás. Esa es la potestad de las tinieblas. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Dijo, entonces, ¿tú estás en el reino de las tinieblas o tú estás en el reino de tu amado? En el reino de Cristo. ¿Qué significa estar en el reino de Cristo? Mientras que para el no creyente, su Señor es Satanás. Para nosotros los que hemos creído, Cristo es mi Señor. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia es una eternidad. En la presencia de Dios, en el reino de Cristo, o una eternidad en el reino de las tinieblas. ¿Quién decide? Como lo llaman en Romanos, atesoras tú mismo. Ira para el día de la ira. La decisión es personal. Tú tienes que evaluar la verdad y tomar una decisión en cuanto a esa verdad. ¿Y conoceréis la verdad? Nosotros lo único que estamos haciendo es que usted conozca la verdad. La decisión es suya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no quiere creer, la decisión es personal. Dice, en quien tenemos redención. Esa palabra redención es el pago. ¿Quién pagó lo que yo debía? ¿Con qué pagaremos? ¿Qué podía yo pagar? Él fue el que pagó. Él murió en mi lugar. El justo por los injustos. El que no se conoció pecado por nosotros se hizo pecado. El justo pago. Él lo llevó. ¿Cuál otro puede pagar ese precio? Solamente Dios mismo. El que nunca pecó. El que pisó esta tierra y jamás cometió pecado. El único digno. El único que llenaba todos los requisitos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque ahí está el fundamento. Todo el Antiguo Testamento habla de aquel Salvador que habría de venir. Por eso la víctima tenía que ser macho, sin ningún defecto físico. Tenía que tener más de un año o menos de un año, más de un año de vida. Todo eso nos habla de Cristo. El arca, el que estaba dentro del arca, ¿qué pasó con él? ¿Murió o vivió? El que estuvo dentro del arca fue salvo. El que estuvo fuera, totalmente condenado. Cristo es el arca. La predicación es la misma. Ve a Cristo. Si tú estás en Cristo, tienes vida eterna. Si tú sigues rehusando creer en el Hijo, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por su sangre, ¿qué tenemos? El perdón de pecados. ¿A quién más iremos? ¿A quién vas tú por el perdón de pecados? ¿Vas a ser salvo por tus obras? Dios dice que las ve como trapos de inmundicia, como trapos con los que las mujeres se limpiaban la menstruación, o los trapos que con el hombre leproso se limpiaban sus llagas. ¿Qué tan saludable es limpiarse la cara con esos trapos? De esa manera ve las obras buenas que tú haces para llegar a la salvación de Dios. Porque no son obras malas, son las obras que aparentemente yo hago buenas, porque es necesario que yo vaya al que me hace libre. Y el único que me puede hacer libre es la sangre de Cristo, que me limpia
de todo pecado. Hermano, ¿me puede colocar Efesios 2, 11 en adelante en la Nueva Traducción Viviente? Porque pensábamos en esta mujer gentil, pero la Escritura habla a nosotros los que somos gentiles. Directo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y con esto terminamos. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, no olviden que ustedes, ¿quiénes? Los de la misma raza de esa mujer que fue a rogarle al Señor por misericordia. Nosotros estamos en la misma condición. Dice, antes estaban excluidos. ¿Cómo estaba esta mujer? Excluidos, separados. Eran llamados paganos incircuncisos. ¿Por quiénes? ¿Quiénes llamaban así? Los judíos. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Por eso se escribe Gálatas. Porque en Gálatas, en Galacia estaban estas iglesias, estaban predicando que era necesario ir a Cristo, pero también ser circuncidados, que el gentil que llegaba a Cristo tenía que ser circuncidado. Estaban añadiendo obras al Evangelio, y el Evangelio es Cristo y nada más. Cristo completamente suficiente, no hay bautismo, no hay obras, hay fe. Postrarnos delante de Él y reconocer que en Él hay salvación, que Él es poderoso, que las migajas de su poder tenemos nuestra salvación. Gloria a Dios por su grandeza y su poder, porque en Él tenemos salvación. Dice, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo y no, ¿de algo le servía la circuncisión? La verdadera circuncisión es la del corazón. Cuando voy a Cristo y mi pecado es perdonado, somos limpiados con la sangre de Cristo. Versículo 12. En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Versículo 13. Pero ahora, qué gran diferencia cuando voy a Cristo. Pero ahora que voy a Cristo reconociendo mi condición de pecador, que solamente en Él hay perdón de pecados, que solamente en Él hay salvación, que Él es la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Los que hemos creído en Cristo, ¿cómo estamos con Él? Antes estábamos unidos al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Pero ahora estamos unidos por nuestras obras, porque reconocimos que solo en Él podíamos tener el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación. En Él y solamente en Él. Dice, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. La oración de nosotros como iglesia por ti es por salvación, como dice Pablo. Clamamos por salvación, porque la salvación viene de Jehová, porque en Dios tenemos perdón de pecados. Antes éramos siervos de Satanás, ahora somos siervos de Cristo, proclamando la verdad de Cristo y haciendo la invitación. Si no has ido a Cristo, ve a Él, porque si no lo haces, la Escritura dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, por aquel varón a quien Dios designó. ¿Cuál fue el varón que Dios designó para salvación de la humanidad? Eso significa Cristo, el escogido de Dios para la salvación del mundo. Padre, en esta noche damos gracias por esa salvación preciosa que tú nos das. Dice tu palabra que antes estábamos bajo el lazo de Satanás, pero ahora estamos bajo el poder de Cristo. Gracias por esa salvación tan grande, porque nos identificamos plenamente con esta mujer gentil
que no merecía ni las migajas, Padre, pero gracias por tu misericordia, gracias por esa salvación tan grande que hoy disfrutamos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino porque hemos clamado a aquel que es rico en misericordia. Hemos ido a Jesús y le hemos clamado que nos perdone cada uno de nuestros pecados, que Él es el justo Dios que se hizo hombre para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y clamamos, Padre, porque esta tu verdad sea creída en medio de este pueblo, Padre. Que seas tú obrando en esos corazones para salvación, que nos uses conforme a tu voluntad y que seamos instrumentos en tu mano, como llamó esta mañana, que seamos de ese testimonio de vida para mostrar que Cristo cambia, que Cristo transforma, que en Cristo hay gozo, que en Cristo hay paz, que en Cristo Jesús tenemos esa vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Seguimos invitando a los hermanos para la oración el día